Muy buenas tardes, soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia cristiana Agua Viva, y les doy la bienvenida a todos ustedes a la predicación de la palabra de Dios. Hoy dedicamos este mensaje en gratitud a Dios, porque el día de ayer, en nuestro programa Celebremos la Recuperación, concluimos la generación octava de nuestro programa. Octava generación de vidas que han sido bendecidas a través del programa Celebremos la Recuperación. Pero también dedicamos esta predicación para invitar a todos ustedes a que se inscriban en febrero y marzo próximos, si Dios nos presta vida, a la generación 9 de Celebremos la Recuperación. Más o menos por ahí de febrero comenzamos, cuando el pastor, un servidor, imparte 3 sesiones de lo que llamamos celebremitos, que es como decir una pequeña muestra de lo que es Celebremos, ¿verdad? Le llamamos celebremitos y está a mi cargo. Entonces, esas 3 primeras sesiones, yo les platico lo que celebremos, obviamente con el apoyo de los líderes directos del programa, y lo vivimos así como una probadita, para que entonces ya en marzo ya entremos, ahora sí, con Martín, con Pablo, con Max, Maribel, todos ellos que son quienes presiden el programa, pues ya entremos a la 9ª generación. Por lo tanto, quiero invitarles a leer esta palabra en Isaías 57, Isaías 57, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y dirá el Señor, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Y quiero decir que cada uno de ustedes, hermanos de Celebremos, siervas, siervos, ustedes son quienes hacen eso. Ustedes allanan el camino, barren el camino, quitan los tropiezos. Ustedes son el instrumento de Dios para hacer eso. Dice la palabra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque nos permitiste concluir una generación más de Celebremos la Recuperación. Concede, Señor, en el nombre de Jesús, que el próximo año, si en tus planes está que estemos nosotros aquí, podamos ver el inicio de la 9ª generación. Y que año tras año, Señor, hasta que tú vengas, tu pueblo sea bendecido a través del ministerio de Celebremos la Recuperación. Que estas siervas y siervos puedan oír tu voz diciendo: allanad, barred el camino, quitar los tropiezos del camino para mi pueblo. Y que ellos sigan con humildad, dedicación, con amor, sirviéndote en allanar el camino de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor y un aplauso por la vida de todas las siervas y siervos que Celebremos la Recuperación. Gracias a Dios. Tomen su lugar. Pues sí, es necesario allanar y barrer el camino. ¿Saben por qué? Porque entre nosotros y la bendición de Dios, a veces solo se interpone la soberbia. Esa fue la frase con que hicimos la promoción del mensaje del día de hoy. Y yo quisiera que fuera una frase que repitiéramos, que ustedes se llevaran en su corazón, que la meditaran, que la reflexionaran, que la guardaran
con mucha atención. Lo voy a repetir. Entre nosotros y la bendición de Dios, a veces solo se interpone la soberbia. Ustedes dirán, no, pastor, mire, entre la bendición de Dios y yo, creo que se interpone más el pecado. Sí, no lo dudo, además se te nota. Señor Saúl, ¿cómo está? Se te nota. Así que entonces, pues sí, solo que el pecado es quitado. El Señor dijo en su palabra, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Así que el Señor dice, del pecado no te preocupes, preocúpate de arrepentirte del pecado. Pero lo que hayas vivido, dice el Señor, aunque fuera como la grana, yo la haré como blanca lana. Y dice el Señor, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Es decir, para el pecado abunda la gracia de Dios. Así que el pecado no es un tema, no es lo que se interpone. Lo que se interpone es la soberbia, es decir, eso que crece en el corazón y que nos impide ver la condición en la que estamos, que nos impide tomar conciencia. Por eso en el programa Celebremos la Recuperación, así como en todos los programas de AA, hay un primer paso. Son 12, pero el primero es el más importante. No solo por ser el primero, sino porque es la esencia del programa. He llegado a la convicción de que mi vida es ingobernable. Dicho en otras palabras, quizás más comunes, pues me doy cuenta que necesito ayuda, me doy cuenta que estoy mal. Y cuando una persona mira una condición, la que sea, y en ese momento clama al Señor, su palabra bendita promete esto: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Eso dice el Señor. De tal manera que Dios siempre nos invita a venir a Él, pero la soberbia es lo que puede impedir. Tanto que dice el Señor en su palabra, vean su hoja. En la lectura penúltima, en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice el Señor: Dios resiste a los soberbios, le caen flacos los soberbios. Ya saben que se dice diferente, pero pues, ¿me entienden por qué no digo eso? ¿Verdad? Porque entonces yo solo me muevo la lengua. Entonces le caen flacos los soberbios, no le agradan a Dios. Los soberbios tienen algo que impide la bendición. Y ustedes me pueden decir, oiga pastor, pero entonces Dios no nos ama. Sí te ama, pero no depende de Dios, depende de eso que traes, que se llama soberbia, que no te permite ver. Es como si alguien trajera unos lentes, no me refiero a oscuros de sol, que eso sí se alcanza a ver. Yo me refiero a unos lentes que estuvieran totalmente, pues, cubiertos, tapados, ¿verdad? Entonces, pues, no depende de que no esté allí papá, no está mamá, más bien es que estos lentes no te permiten mirarlos. La soberbia es algo que nos imposibilita la percepción de Dios, porque el soberbio, el verdadero soberbio, primero que nada, ha logrado de manera fantástica, neurótica, imaginaria, ser autosuficiente, ¿verdad? O sea, es una persona, por eso es soberbio, ¿no? Porque él siente que todas las puede, siente que no necesita a nadie. Tal vez si le dices, ¿y a Dios? No, claro, sí, no, necesitas a Dios. Pero en sus actitudes diarias parece que no lo necesita. Por eso el apóstol San Pablo dijo, con mucha razón, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Porque el apóstol Pablo sí tenía problemitas de esa índole. Lo confesó cuando escribió estas palabras: y en mi carne me fue dado un aguijón, una enfermedad. Los estudiosos dicen que era ceguera. Por eso él, al escribir las cartas, decía: mirad con cuán grandes letras os escribo. El apóstol Pablo no escribía, tenía un escribano, tenía quien lo hacía, pero a veces le decía al escribano: me permiten, y él de su propia mano a los Gálatas les decía: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿no? Pero él tenía que escribir así. Él tenía problemas en la vista, y él decía que era un aguijón en su carne que le había dado Dios para que la grandeza de las revelaciones no le exaltase desmedidamente. Yo sé que algunos de nosotros decimos: ay, pastor, por eso yo le agradezco a Dios que pues no tengo gracia alguna. ¿De qué me voy a ensoberbecer? Porque el que sabe mucho puede ensoberbecerse de su conocimiento, ¿no? O el que es agraciado físicamente, ¿verdad? Pues puede enorgullecerse de su hermosura, ¿verdad? Gracias por las risas, me animo. No, cada uno podría, o alguna persona fuerte, no enorgullecerse de su fortaleza física, pero habemos algunos que decimos: yo de qué pasa. Pero la soberbia es algo tan profundo que aún alguien que diga: pero yo de qué, y sin embargo puede montar en soberbia. Hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, Alfred Adler, discípulo directo de Freud, fue el que estudió cómo el complejo de inferioridad se convierte en un complejo de superioridad, y es como una manera de protegernos. No crean que el soberbio es soberbio gratuitamente, es su manera de defenderse, porque o lo han lastimado o se ha percibido lastimado, y entonces ¿qué hace? De esa manera se defiende. Por ejemplo, bíblicamente, Jefté, uno de los jueces de Israel, pues fue visto por sus hermanos con malos ojos. De hecho, lo corrieron, le dijeron: tú no heredarás, porque tú eres hijo de otra mujer. O sea, su papá, Galad, tuvo otra señora, de la que nació Jefté. Y los hermanitos, que eran de otra señora, pues lo corrieron. Y la Biblia dice que hizo Jefté: se fue a juntar con unos malosos, y dice la Biblia que se convirtió en un hombre así. ¿Por qué Jefté desde chiquillo se hizo bueno para el tronco? ¿Por qué Jefté desde jovencito se unió con gente así? Pues porque era su manera de defenderse. Siempre lo estaban moliendo, por no decir molestando, ¿no? ¿Y qué pensaron que iba a decir? No, enfadando, hay muchas. Entonces, lo molestaban, vamos. Y por lo tanto, Jefté se hizo un hombre fiero. Tanto que después, los mismos que lo corrieron fueron a buscarlo para pedirle que viniera y se hiciera, pues, su jefe, su caudillo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué nos muestra todo eso? Nos muestra que Jefté, pues, se hizo un hombre fiero. Y así, cada persona que desarrolla soberbia casi siempre es de una manera protectiva. Pero eso no quita que ahí la traes, haya sido por lo que haya sido. Lo que sí es que trae la soberbia, y la soberbia estorba. Y esto no lo digo yo, ni lo dijo Freud, esto lo dijo Dios. Léanlo ahí para que no digan. Dios recibió hasta los cedros del Líbano, que él fue el primero que estudió los desvaríos de la mente. Fíjense, él fue uno de los primeros psicólogos del mundo, de la historia universal, Salomón. Y aparte componía proverbios
y salmos, y escribía algo tan precioso como el Eclesiastés. Pues era un hombre lleno de todas las virtudes, ¿no? Y si a nosotros, que andamos a raíz, nos da la soberbia, ahora imagínense una persona así, y luego riquillo, hijo de David, del rey, príncipe, ¿se imaginan? Y entonces él hizo un templo muy bonito, sí estaba bonito, y le dijo: Señor, yo te quiero pedir una cosa, que el que esté aquí, o el que ore mirando hacia acá, sea escuchado por ti. La respuesta de Dios fue: si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, vamos poniendo las cosas en claro. Gracias por el templo que me construiste, está precioso. Y sí, quien esté aquí será escuchado, pero hay algo más importante: que se humille. Y humillarse es precisamente hacer a un lado la soberbia. Eso es humillarse. Es el momento de rendirte, de despojarte. Difícilmente lo hacemos, porque sentimos que podemos ser lastimados, ofendidos. Yo tengo un privilegio y un reto, y es que en mi trabajo profesional yo me dedico a dar conferencias en empresas, ¿ven? Y entonces a veces pues me mandan a la pandilla, y eso me da gusto, ¿verdad? Hay empresas, como ahora estoy con SCP, donde se hace el mejor papel de baño del mundo, regio, y estoy con ellos, y entonces a veces me dicen: le toca, doctor, conferencia con los trabajadores de la sección tal, ¿no? Y eso a mí me encanta, porque son personas sencillas, bonitas, trabajadores, trabajadoras, y pues tenemos un curso muy bonito. Pero a veces me mandan, ahora le toca con los ejecutivos, los directivos de tal planta. No sé, a lo mejor no son ellos, a lo mejor soy yo. Es difícil saber. Quizás es que uno que fue a lo mejor menospreciado, marginado, proscrito, desarrollas una cierta sensación de complejo, que a lo mejor haces que el otro, tú lo percibas como antiguo. Puede ser, puede que el soberbio no sea él, sino más bien yo, el acomplejado. Es como cuando nos paramos frente a un grandote: ¿será que está grandote o será que estoy chaparro? No es fácil saber, ¿no? O las dos cosas. Entonces a lo mejor el otro es soberbio, pero yo percibo eso. Y entonces cuando me dicen: doctor, le tocan a los ejecutivos de la planta, muchas gracias. Y de que voy ahí al lugar, voy: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y algunos ahí le paran porque nomás saben esos dos, ¿no? Y entonces ya dice: ni retiemble en su centro la tierra, al sonoro rugido del cañón, ¿no? Y ya no hay ni qué decir. Pero tratas de encontrar eso. Y pues si tuvieran la manera de ser soberbio, entonces te protegerías. Como un conferencista tienes 5 minutos para hacer sentir al auditorio que tú conoces del tema, que estás capacitado, que eres una autoridad. Y pues profesionalmente aprendes a desarrollar eso, que es como un escudo, ¿no? En la vida espiritual pasa eso. Y si no, vean aquí la lectura que estamos haciendo, porque han de decir: ya que se acuerda de la samaritana. ¿Cómo no? Estamos estudiando el capítulo
libro de la Samaritana en San Juan 4. Y quiero que vean detalles, son detalles muy especiales para mí. Vean el versículo 17, estamos en San Juan 4, 17, dice. Bueno, ya lo conocen, que le dijo la mujer, no tengo marido. Y le dijo el Señor, pues bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y yo les decía que esa no era una manera común del Señor Jesús, Fue muy fuerte. Ustedes me dirán, pero es que alguien tenía que decirle la verdad, pastor. Sí, pero ¿por qué a David se la dijeron más despacito? No, en serio, David se involucró con Betsabé. ¿Y saben qué hizo Dios? Le mandó al profeta Natán. Y el profeta Natán no llegó y dijo, tú eres esto, sino que le dijo, fíjate David, te voy a contar algo. Había un hombre que tenía una ovejita y otro tenía muchas ovejitas. ¿Y qué crees? Que este agarra su ovejita. Y así David ahí escuchando hasta que entonces el profeta Natán le dijo, tú eres esto. O sea, en otras palabras, como que se la soltó despacito, ¿no? ¿Por qué a esta mujer se lo dijo tan fuerte? Bueno, gracias a Dios, a solas, porque no había nadie. Los apóstoles habían ido a buscar comida, así que se lo dijo solita. Pero aún así yo lo leo y digo, ay Señor bendito, pues como que fue muy fuerte, así de plano se la pusiste, la verdad así en la cara, ¿no? Y yo creo que la respuesta es por la soberbia que había en ella. O sea, date cuenta que la soberbia nos impide ver lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y les voy a dar ejemplos en esa lectura. Vean ella cómo le dijo en el versículo 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Por cierto, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, quería entrar en una discusión religiosa. ¿Ven? Como había hecho su cursito en montología, ahora que sabía ella que había un monte en Samaria y un monte en Jerusalén, ella quería entrar a ver. Tenía sentido, ella tenía un problema. ¿Saben cuál era el problema? El problema es que ella tenía problemas para relacionarse con las personas. Ustedes dirán, ¿y cómo sabe que el problema era ella? A lo mejor fue el marido, pastor, usted no sabe, pero hay muchos hombres que son la causa de los problemas. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que juzgáis. ¿Sí? Pónganle que en el primer marido a lo mejor sí, pues le tocó, hombre, ¿cómo es así? Justo la única pantalla que salió fallada de Samsung es la que tú vas a comprar. No, una falló en toda la producción y es justo la que llegas a comprar. Y ahí te vas a tu casa bien contenta, ves la cajota, la pones y ¡pum! Salió mal. Sí, tienes razón, puede pasar eso. El segundo marido, todavía. Bueno, pues sí, a lo mejor, como que de alguna manera repetiste. Pero tercero, cuarto, quinto, ¿creen que todos salieron malos? Yo creo que algo había. Y que ella debió haber llegado antes a decir, tendré problemas. Ella, de socialización, intolerancia quizás, tal vez, rigidez, personalidad rígida, proclividad al conflicto, adicción al conflicto. Bueno, tantas cosas. Pero ella debió haber ido, Señor, ayúdame. ¿Y en qué andaba ella? Tomando cursos de montología. ¿Será en el monte de Samaria? El monte se llama Samer. ¿O será en el monte de Jerusalén? Y con eso quería dialogar con Jesús. Como si el Señor se iba a poner a decir, no, bueno, mira, según los escritos antiguos,
No, al Señor le dijo, mira, ay mujer, va a haber un tiempo en que ni en este monte ni en el otro monte van a adorar. Es decir, no es un asunto importante y para ti menos, mujer. Ve nomás. Por eso Dios la confrontó, porque vio sus evasiones. Vean otra evasión. Dice en el verso 22, no, el 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Fíjense, la primera palabra, sé que ha de venir un Mesías. Sé, ¿cómo nos hace daño eso? Ah, sí, yo sé, ¿no? Oye, ¿no sería bueno que tuvieras una opinión? Ah, no, yo sé. O sea, de asuntos de pareja yo sé. Ah, sí, de interrelaciones humanas yo sé. Inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal. Ah, yo sé, yo tomé curso. Hasta hacemos la papada así como más fuerte. Ah, sí, yo sé, se ve más. ¿No? Soberbia. Y en esa soberbia, ¿qué hay? Bueno, aparte de todo lo feo que tú digas, ay, ¿cómo que hay, pastor? Pues hay una persona negativa, ¿no? Mira, olvida eso. El problema es que en la soberbia hay un impedimento para que Dios nos bendiga. Bueno, hasta el mismo Sócrates, ¿qué decía? Decía que cuando tú reconoces que no sabes, has dado un gran paso. Porque como ya reconociste que no sabes, puedes comenzar a saber. Pero mientras tú creas que sabes, entonces pues no va a ser posible que sepas, porque tú crees que ya sabes. Por eso le decía, yo solo sé que no sé nada. Digo, que no sé nada. Porque también aplica la de yo solo sé que no sé nada. Pero en este caso sí, yo solo sé que no sé nada. La humildad era lo que necesitaba esa mujer. Pero ella se ponía a hablar de temas religiosos, que si en este monte, que el Mesías, ¿ven? Y no miraba su condición. Miren, la soberbia hace tres cosas negativas en nosotros. La primera, nos impide ver nuestra condición. Escriban Proverbios 26:2. Y yo se lo leo, usted nomás escriba. Proverbios 26:2. Se los voy a leer. Es un proverbio bien fuerte que te impacta. Porque dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 26, que así como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su nido, la maldición nunca viene sin causa. O sea, Dios dice, por favor, no trates de explicar la vida de una manera tan simplista, como por ejemplo, ley de la atracción. Es que, ¿qué cree, pastor? Que yo como que los atraigo. Ah, ¿quién atraes? Pues a los 5 maridos. Ah, o sea, yo no los camino. Y haga de cuenta, yo leí que hay como algo que atrae. Entonces yo soy una pobrecita inocente que atrae, no sé por qué. Usted lo podría hacer algo, echarme algo, una oración, agüita de tlacote, alguna cosa. Algo que me quite eso que hace que atraiga. Sería bien sencilla la vida, ¿no? Sería bien simple la vida. Pero no vemos entonces las conductas. Sería cosa de platicar con los 5 maridos. En el cielo, si los encuentro, les prometo que voy a ir. Marido 4, ven. ¿Tú cómo viste la situación? No, usted no sabe. No, pastor, fue durísimo, ¿verdad? No sé. Yo creo que había algo que le fallaba a esta señorita. Pero ella andaba en sus estudios de los montes donde se debe adorar. Es tan impactante ver eso, ¿no? Personas con un hogar destruido,
pero profundos, conocedores de los misterios, de los rollos del mar muerto. Yo digo, pues además está muerto, ¿qué tienes que andar ahí? No, tú tienes algo más urgente, hay algo más real, hay algo que se está pudriendo, que necesita ayuda, intervención. Yo creo que así la vio el Señor. Por eso le tuvo que decir, así confrontarla. Lo segundo es que provoca métodos duros de Dios. Proverbios 26, ¿dónde están? Pero el versículo 3, dice el Señor, el látigo es para el caballo, el cabestro es para el asno, y la vara para la espada del necio. Dios lo que está diciendo con eso es, como todo papá y mamá, no quiero llegar a extremos, pero si es necesario. No levanten su mano, pero piensen cuántos de nosotros nos ganamos un buen cinturonazo, un buen, manotazo, ¿no? Pues había de varios, chanclazo también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos lo ganamos? Ahora, ¿qué sucedía? Mamá tenía algún problema como de fetichismo y traer la chancla así como que, no sé, le provocaba algo y por eso golpeaba, porque el sonido de la chancla contra cierta parte del cuerpo generaba un sonido que a ella, ¿creen que así estaban así, mamá? ¿Ah, sí? Dicen, en algunos casos sí. Bueno, yo creo que hay casos, por todo el sueño, por ahí, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la mamá ama a sus hijos, la mamá quiere verlos contentos, quiere pasar la tarde, pues conviviendo, eso quiere. Pero si ve que empieza un hijo y que repite el comportamiento, ella sabe que una acción a tiempo, como dice la palabra, te da descanso para toda la vida. Sí, a ver si te sabes el texto. Sí, no, son sus favoritos. Entonces, pero también la mamá sabe que si no lo hace en ese momento, porque pues es un árbol tiernito, un niño de 7, 8, 12, 14, todavía está tiernito, pero un poquito más adelante, no hombre, agarran una corteza de ahuehuete, que para que tú los moldees, no, ya cuándo. Y ya no pensar en un muchacho de 18, 20. Te voy a dar un manazo. Venga. Se pone duro y a ver a quién le duele más. No, manazo y recoges tu manita ahí. Entonces, hay un momento, y Dios tuvo que hacerlo, y le dijo a esta mujer, así de claro, trae a tu marido. No tengo marido. Esto has dicho, porque no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Así que, mira tu condición. Porque si no, dice el Señor, vean, anoten 2 textos muy fuertes. Jeremías 13:26 y Nahum 3:5. Son 2 textos muy fuertes. Jeremías 13:26 dice la palabra de Dios así. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Quiere decir, como alguien que dijera, te lo dije, y tengo que avergonzarte. Y en el tiempo antiguo con las túnicas, tomara la túnica y la levantara para exhibir su vergüenza. Dice así, se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? O sea, Dios le está diciendo, ¿quieres que llegue a eso? ¿A quién le aplicaron eso? No tanto de levantar las faldas, pero de decir, te llevo
te llevo yo a la escuela y yo te pongo delante del director, ¿para qué? ¿No? O atrévete nada más un día a traer algo que no sea tuyo y te llevo a que lo devuelvas, que pases la vergüenza, ¿sí? Ok, no levanten su mano, pero piensen a cuántos nos aplicaron eso. Es lo mismo. ¿Qué es lo que lleva a Dios a eso? La soberbia. Pues sí. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece y Dios, que es nuestro Padre, que Él nos formó, que Él nos creó, no va a decir el Señor: ah, bueno, pues este se desvió, pues ya se echó a perder. Dios, como un Padre, va a luchar por enderezarnos. Y la tercera cosa que hace la soberbia es que nos hace permanecer en esa condición. Anoten ahí Eclesiastés 7:16. Y voy a leerlo para ustedes. Eclesiastés 7:16. Ahí dice la Escritura, Eclesiastés 7:16. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Qué palabra te da? ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Nosotros siempre decimos, pues, que uno muere porque ya le tocaba. Es una expresión que usamos. Pero no siempre le tocaba. La Biblia dice que podemos acortar nuestros días. Y aquí el texto lo dice clarísimo. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Es como si Dios dijera: preparé una vida para ti. Pero si yo veo que te estás destruyendo, que sigues así, pues ahora sí que ¿para qué seguimos? ¿No? ¿Quién seguiría un proyecto de negocio que por puras penas y deudas y no ganas nada? ¿Qué tendríamos que hacer, la verdad? Dejarlo. Pues dejarlo. Y dice, no, pues empecé este negocito de vender zapatos, pero pues no, como que no se da y pues voy a empezar mejor me dijeron que ahora, ¿cómo dicen? Una expresión, le va muy bien, ¿no? Se da mucho, ¿no? Lo he escuchado aquí en México con ustedes. Se da mucho la bolsa, ¿no? Se da mucho ahorita los impermeables o lo que sea. Y nos vamos hacia allá, ¿no? Donde tengamos una utilidad. ¿No hizo eso el Señor con la higuera? ¿No le dio higo? ¿Qué dijo el Señor? Se secara. La maldijo, se secó. Murió antes de tiempo esa higuera. Ahora, esto no quiere decir una amenaza. Es más bien un llamado. Así como nos lo hacía papá y mamá. ¿Sí? Así que ni te cambies de iglesia. A ver, ¿por qué no te cambiabas de casa? Mi mamá me dijo: me estás colmando el plato. Me estás colmando la paciencia. Y yo decía: ah, sí, me vas a dar sermones así. Me voy a otra familia. ¿Por qué no hacíamos eso? Pues porque era mamá. Aquí, ¿quién lo está diciendo? Yo, no, lo está diciendo el Señor. Su palabra lo dice. ¿Por qué hablas de destruirte? ¿Por qué te destruyes? ¿Por qué quieres morir antes de tiempo? Qué duro sería, ¿verdad? En ese momento final, que el ángel que viene a llevarnos nos dijera: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ya me tocaba, permíteme. Al XQ 1420, no, te tocaba en el 2028. ¿Cómo? Pues sí, pero aquí dice que acortaste tus días. Eso hace la soberbia. O sea, impide que Dios
derrame su gracia y su misericordia. Su gracia es infinita, pero una persona soberbia bloquea todo eso. Así que yo les invito a que oremos, a que le digamos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, como dijo el poeta. Quiero tomar tu mano santa y en tu senda, abandonar esta soberbia que me hizo ver. Arrepentido y derrotado vengo ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor Jesús, tu voluntad. Así que inclina tu rostro y dile: Señor, tu palabra ha hablado a mi corazón. Y es palabra mía, pero es palabra tuya. Concede, Señor, que mi espíritu la discierna, que mi corazón se abra, que esa soberbia se quite y yo reconozca, Señor, que estoy mal, que necesito tu ayuda, que debo clamar a ti, que debo buscar tu perdón, tu restauración, tu bendición. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que tú me guíes con tu palabra, con tu Espíritu Santo, que no se acorten mis días, que yo parta a tu presencia en el tiempo perfecto que tú preparaste, que tú diseñaste. Así concédelo por tu gracia, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.